Bueno, seguimos en esta segunda parte interesantísima de las confesiones de Juan Carlos Posada. Fueron unas confesiones que mantuvimos en secreto durante varios años, esperando que el ingeniero pudiera ponerse a salvo, lo cual ya está, como les decíamos. Son realmente revelaciones escandalosas. En esta parte se está subiendo más la temperatura de las revelaciones, de las confesiones. Nos habla de interceptaciones telefónicas, de seguimientos a periodistas como Ignacio Gómez, Daniel Coronel, que no son de mis afectos, todo el mundo lo sabe, pero no por eso aplaudo yo este tipo de acciones. Se habla de reuniones con agentes, con mayores, con oficiales de la policía, donde casualmente o no producen como resultado el asalto a la residencia del periodista Ignacio Gómez. Se habla también de muchas cosas, como las reuniones que se hicieron en la oficina de Tomás Uribe, nos cuenta el ingeniero Posada, de las reuniones de las cuales él fue testigo, para manejar el tema de las notarías, un asunto que yo específicamente durante muchos años dudé y llegué a pensar que era un montaje contra el entonces presidente Uribe Vélez. Parece que no era un montaje. Se habla también de cómo Teodorindo fue a las oficinas de Tomás Uribe, cómo se negociaron estos asuntos de las notarías. Se habla del zar de la chatarra, Arias. Se habla de negocios con China exportando supuestamente cobre. Y como lo dice el ingeniero acá, Colombia no es un país productor de cobre, pero se exportaba cobre. No sé para qué, no sé cuál era el objetivo. No sé, es posible que haya sido lavado de activos, no lo sabemos. Se habla también aquí de cómo la DIAN y cómo personajes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez lograban que estos muchachos, los hijos de Uribe, fueran exentos o se les rebajara impuestos o se les hiciera la devolución de impuestos. Todo esto que han comentado los medios es absolutamente cierto. Quien denuncia este tema con el zar de la chatarra, con Arias, es precisamente el ingeniero Juan Carlos Posada, y por eso creo yo, intuyo, inició la persecución en su contra. Fue torturado, fue secuestrado, fue robado por narcotraficantes, como lo dije en el primer programa, protegidos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos. Y entra aquí en el juego, en este capítulo, unas reuniones con el abogado Jaime Granados, donde Jaime Granados, abogado de la familia Uribe, le dice a Juan Carlos Posada: usted declárese culpable, que yo lo saco libre. Vamos a verlo. Bueno, también ahí comienza a suceder algo y es que eh, no tengo, quiero dejar claro que no tengo ninguna ni cercanía, ni odio, ni nada hacia Daniel Coronel. Pues para mí es un periodista normal. Eh, pero Daniel Coronel comienza a investigar todos los movimientos de Tomás y Jerónimo. ¿Y tú sabes por qué? Por la zona franca. Pero por qué la inquina? ¿Por qué se interesa tanto Coronel en los negocios de Uribe? ¿Por qué este problema entre ellos? Si eran prácticamente... Y conozco solamente la parte de ellos, es que Pastor Perafán era patrocinador de Daniel Coronel. Sí. Y ellos lo ponen al descubierto. Supuestamente.
Luego también me doy cuenta que Villegas, que es el que le dicen el Bandy Villegas, eh, le dio 6 millones de pesos a la campaña del presidente Uribe en el 2002. Correcto, es un documento que yo tengo ese comentario, tengo ese recorte de prensa y sí, exacto, y también financió a Coronel, ¿no? Sí, entonces se vuelve una pelea entre ellos y por lo que tengo entendido es una cosa, como te digo, según Tomás y Jerónimo es porque ellos descubrieron esa financiación, también están financiados ellos, se vuelve una cosa como que uno no sabe quién es quién. Sí, sí. Eh, bueno, el tema es que El Coronel a investigar el asunto de la zona franca. comienzan el coronel a investigar el asunto de la zona franca y comienza a pasar una cosa que me comienza a incomodar a mí mucho. Es que obviamente pues, ellos tienen una, un cuerpo de seguridad muy fuerte, Tomás y Jerónimo, cada uno más o menos de 24 o 25 personas. Y comienzo a estar en reuniones donde Tomás comienza a dirigir esos cuerpos de seguridad para hacerle seguimientos a Daniel Coronel. Oh, Y le llevan caray. información. ¿Y de qué? Diariamente le llevan la información de todos los movimientos de él y de su esposa. Yo trato de no estar en esas reuniones porque no me quiero involucrar, pero pues me toca, es que estamos en la misma oficina. Entonces allí me entero pues de cosas como Daniel Coronel está en tal club, va en tal parte, almorzó en tal otra, su esposa salió en tal carro, pues cosas que no me parecen, digamos, éticamente correctas. ¿Sí? Y comienzo a darme cuenta también de que le están escuchando las conversaciones. Sí. Porque dicen, o sea, nosotros teníamos la seguridad de la columna de Coronel salía los domingos, nosotros desde el miércoles más o menos ya sabíamos de qué se trataba. Wow. Por las escuchas que se tenían, primero, por los seguimientos que se hacían, y adicional a eso pasa una cosa, y es que el día que Ignacio Gómez va a la notaría a sacar los documentos sobre la compra de los lotes de Mosquera y donde se hace las actas del cambio de tierras y la venta a Rosso, ese día se hace una reunión con un sargento, un mayor de la policía en la oficina, y ese día en la noche atracan o saquean el apartamento de Nacho Gómez en Bogotá. Así quedó el apartamento del periodista de Noticias 1, Ignacio Gómez, después de que desconocidos entraran por la fuerza para acceder a su computador personal y a varias USB de su propiedad. Amenazaron, forzaron, secuestraron, amarraron y encerraron a mi vecina, a su hija y a su hijo. Mientras asaltaban el apartamento de aquí, le dijeron que venían específicamente por el apartamento 401. Una consola de juegos, un televisor, el computador de su hija y unos documentos archivados en AZ fueron los otros elementos que le hurtaron al periodista, que ahora espera que se refuercen las medidas dispuestas para su protección. Lo que estamos haciendo es tratar de que el programa de protección de periodistas, en el que yo, además de llevar la vocería de los periodistas, soy beneficiario, pueda juntar los elementos alrededor de los diferentes ataques de los que ha sido objeto el apartamento para ver si se trata o no de una sola persona. Hasta el momento, Gómez no tiene ninguna certeza de quién pueden ser sus victimarios. Entonces eso no fue un paro, fue real.
Sí, eso fue real. Qué susto, qué susto. Ok. Lo que les falló a los tipos fue que ese día, este señor Gómez, vuelvo y digo, no, lo he visto 2 veces en mi vida, no tengo más allá de eso. Él llegó más tarde de lo que debía llegar. Entonces no encontré la documentación que necesitaba. ¿En esas escuchas participó el DAS o era el cuerpo de cercanía de Uribe, de Tomás? Participaba el DAS, pero se lo pasaban directamente a la policía. Ok. También conocí entonces conocí a otro personaje que no me acuerdo el nombre, era un moreno gordo, que fue cuando Teo Lindo, cuando Tomás hizo lo de la notaría. Fueron a la oficina, fueron con una señora, fueron varios políticos y definitivamente pues a estas personas les dieron unas notarías que venían directamente manejadas porque estas personas no podían ir al Palacio de Nariño y en ese momento, digámoslo así, ya no podían estar tan cercanos al presidente Uribe por pues ya tenía muchos ojos encima. Entonces, básicamente se acercaban a Tomás para que Tomás llevara las componendas con estas personas, de las notarías y todo esto. Entonces, todavía no se ha destapado el escándalo de Mosquera. No, ya se acababa de destapar y estábamos ya con el tema de reelección. Ok. Llegamos al tema de otro tema que ahí me afectó más, y es conocimos a un personaje siniestro. Siniestro lo digo yo porque esto es mafia, Ricardo. Se llama James Arias. Conocido en Colombia como el zar de la chatarra. Ok. James Arias es de profesión médico veterinario. Se casa con una muchacha de apellido Ochoa, que no es de los Ochoa del narcotráfico, sino Destapa el micrófono. Se casa con la hija de Guillermo Ochoa, que es un chatarrero en Medellín. Sí. Muy grande. Y este señor, que es médico veterinario, a los 30 años comienza a trabajar con chatarra. A los 35 se especulaba que exportaba más o menos 2 millones, 200 millones de dólares en ventas al año. Casi todo por exportaciones. Me acuerdo que uno de los comentarios era que ya estábamos exportando más cobre que el mismo Chile, imagínate. Y nosotros no tenemos minas de cobre, ¿no? Entonces, tenían adicional a eso, tenían otra cosa que los unía mucho, y era que James también era amante a los caballos. Entonces, pues, era normal hacer cabalgatas en Tenjo y en Subachoque, donde iban Tomás Jerónimo a tomar aguardiente con él, a montar a caballo. Tomás llegó a ofrecerle la compra de su empresa, lo cual no quisieron, y me pusieron a mí la meta de comenzar a exportar a China cobre. Yo comencé a revisar todo cómo se hacía y porque pues, ese negocio no daba, porque con el IVA y todo pues era muy difícil, además un negocio supremamente informal, pero aún así pues se comenzó a tratar de hacer el negocio. Y lo que yo descubrí y denuncié en la fiscalía en su momento, que fue la primera investigación que se le abrió a este señor, fue que lo que hacían es que se robaban el IVA. Nosotros comenzamos no a robarnos el IVA, pero comenzamos a exportar, y para la devolución de la plata del IVA contratamos
me hicieron reunir con un señor que se llamaba Giovanni Rodríguez, creo que es el actual asesor fiscal de Luz Mari Guerrero, la dueña de Servientrega. Ok, Socio de 12 directores de la DIAN. ok. Entonces, pues llegar uno con una declaración de devolución de impuestos firmada por Giovanni era como, mejor dicho, a la media hora le devolvían la plata. Sí. Y pues Giovanni era el asesor tributario para hacer todo esto. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron, ni hicieron ninguna manipulación a nada. Cuando se descubre lo de que James está metido en mafia, que está lavando plata, James Arias lo que estaba haciendo era lavando plata y robándose el IVA, que fue el escándalo que cuando ya Santos se lo destapa a Uribe, a mí en una reunión Jaime Granados me dice, oiga, si nos llegan a coger, declárese usted culpable, que nosotros lo sacamos. No voy a meter a estos muchachos y métase usted. Yo con los correos, yo tengo los correos, tengo la documentación donde pues tengo las autorizaciones de junta directiva, donde está Carlos Enrique Moreno, donde estaba Carlos Quintero, el vicepresidente financiero de Bavaria, de Tomás Jerónimo, de todos, conociendo el tema. Yo les muestro, les digo, mire, yo tengo esto. Mi abogado le dice a Jaime Granados, mire, donde Juan Carlos le pase algo, nosotros sacamos esto, y en ese momento me dicen, bueno, no, tranquilo, no vuelve a pasar nada, absolutamente nada. O sea, Jaime Granados formaba parte también del asunto. No, Jaime Granados, pues para mí, Jaime Granados es un tipo con una ética Pero, muy distraída. y Jaime Granados, por salvarlos a ellos, es capaz de hacer lo que sea. sí. Y como tal como me lo dijo a mí, me dijo, declárese usted culpable que yo lo saco. A pesar de que yo fui la persona que denunció ante la fiscalía lo que estaba sucediendo. Ok. O sea, la investigación que llevó a James Arias a la cárcel y a Yasmín, a una señora Yasmín, que no me acuerdo el apellido en ese momento, que fue muy famoso aquí en Colombia, fue la denuncia que yo hice ante la DIAN. Y tiene la documentación y todo. Sí, claro. Ok. Y Sí, como ellos iban a terminar involucrados, Jaime Granados me dijo que dijera que había sido todo por iniciativa mía. El cobre que nosotros comprábamos se le compraban a proveedores. Y esos proveedores supuestamente eran vendedores normales de cobre. Y resulta que ellos me dijeron que tenía que comprarle a proveedores de James. Resulta que los proveedores de James, pues yo era el gerente general, la empresa ya tenía 500 personas, yo pues no podía estar al detalle en todo. Resulta que los proveedores de James eran proveedores ficticios. ok. O sea, con decirte que en la investigación salió, aunque yo tengo toda la documentación que me presentaron a mí, pues que supuestamente sí era, que un vendedor de vidrios de Suba me había vendido 2.000 millones de pesos en cobre. Wow. ¿Y quién manejaba esos proveedores fantasmas? ¿El socio? Estaba el socio de ellos, Johan, era el director comercial, el gerente comercial, y era el que supuestamente estaba a cargo de eso.
Bienvenidos a la tercera parte de estas espeluznantes, que no hay otra palabra, confesiones del ingeniero Juan Carlos Posada. El ingeniero Posada nos cuenta que conoció a los Uribe Moreno siendo estudiantes normales, sin absolutamente ninguna de las riquezas que poseen hoy, que al poco tiempo, antes de terminar el mandato de su padre, el presidente Uribe, resultaron multimillonarios. También nos narra por qué, a pesar de la gravedad de lo sucedido en la DIAN, con el zar de la chatarra y los mismos hijos de Uribe involucrados, la fiscalía no hizo absolutamente nada y el escándalo se diluyó en el aire, en la nada. Es cuando el ingeniero Posada se retira de las empresas de Uribe, pero es en ese momento donde inicia su calvario, aunque eso lo vamos a ver mucho más adelante. Posada nos narra el génesis de las reuniones entre Odebrecht, los Uribe, los Sarmiento, los del Grupo Aval, todo para el otorgamiento de la primera fase de la Ruta del Sol, donde todos salieron multimillonarios y libres, por supuesto, de delito. Otro dato sorprendente: durante muchos años se nos ha dicho, y el mismo Uribe lo ha dicho, que él no sabe nada de lo que sucede a su alrededor. Aunque personalmente a mí Luigi Echeverri me dijo que no solamente Uribe sabía, sino que él daba las órdenes, que no se movía nada en el Centro Democrático sin que él diera la orden. Bueno, aquí el ingeniero Posada ratifica que durante su gobierno él sí se enteró absolutamente de todo, y que estaba detrás y que sabía y que daba las órdenes y movía las fichas necesarias tanto para los negocios de sus hijos como para el tema de las chuzadas, para el tema también de las notarías, etcétera, etcétera, etcétera. Uribe sí sabía y Juan Carlos Posada fue testigo de eso. Uribe estuvo en todos los momentos, con Odebrecht, con los Nule, con DMG, con las zonas francas de Mosquera. Todo era calculado por Uribe, según nos cuenta el ingeniero Posada. Otra gran revelación que nos cuenta aquí el ingeniero Juan Carlos Posada es el por qué José Obdulio Gaviria controla al presidente Uribe. Él le guarda muchos secretos y por eso es el único que no ha caído de sus asesores. Vamos a verlo. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Bien, entonces estabas contando acerca de la reunión, de cómo manejaban este negocio con el señor de la chatarra. Bien. Entonces, bueno, eso se descubre, comienza como un gran escándalo. Santos hace una rueda de prensa donde me acuerdo que sale diciendo que va a descubrir un robo de más de 2 billones de pesos en la DIAN. Está Juan Ricardo Ortega, director. Sí. Y pues resulta que el robo era el que estaba metido James y pues estos señores de refilón. Esta semana un juez avaló el acuerdo al que la Fiscalía llegó con James Arias, mejor conocido como el zar de la chatarra. Él fue el eje de un carrusel de exportaciones falsas para cobrarle a la DIAN millonarias sumas por devolución de IVA. Él se comprometió a colaborar contando cómo funciona esa red y quiénes son sus beneficiarios. Enrique Tapias. Carolina, todo empezó cuando Ecoeficiencia, la empresa de Tomás y Jerónimo Uribe, presentó una declaración de renta en 2010 cuyos soportes registraban transacciones con la organización del zar de la chatarra.
Los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe crearon la empresa de Ecoeficiencia en 2003 con 10 millones de pesos, cuando sus edades eran 20 y 22 años respectivamente. Esa firma nació apenas unos meses después de que su padre, Álvaro Uribe Vélez, se posesionara como presidente de la República. 7 años después, en 2010, cuando el presidente terminaba su segundo mandato, sus hijos ya declaraban oficialmente ingresos, solo en esa firma, por 43.345 millones de pesos, gracias a su negocio de chatarra que después terminó siendo investigado por la DIAN por una devolución. Sí. Entonces yo era la punta que compraba y vendía para China. Para mí era un negocio normal y compraba y vendía, pero lo que yo no sabía era que los supuestos proveedores eran proveedores ficticios que habían inventado con el señor Arias. Luego comienza pues ya un problema más grande, ya esto se apaga un poco, comienza todo el rifirrafe político pues entre Santos y Uribe, comienzan a barajarse una cantidad de cosas y digámoslo así, le bajan la presión a Uribe. Yo ahí, cuando pasa esto, es cuando decido retirarme de trabajar con ellos. Noticias 1 también conoció que los hermanos Uribe contrataron a una firma internacional de investigadores privados y a un bufete de abogados tributaristas para analizar la situación en que se encontraban después de que la DIAN no solo rechazó su petición de devolución y los multó, sino que encontró inconsistencias delicadas con los presuntos proveedores de Ecoeficiencia. Ambos consultores le recomendaron no insistir en su pleito con la DIAN, sino pagarle lo que ésta pedía. Y como te digo, pues quedo con la documentación donde pues mi abogado le dice a Jaime Granados que donde a mí me llegan a involucrar, pues nosotros contamos todo, entonces que lo mejor es que me dejen tranquilo. Sí. Y efectivamente, así pasa. La investigación no conduce a otra cosa que a llevar a Arias a la cárcel, la cual creo que ya está en casa por cárcel, y pues obviamente no pasó mayor cosa. Como te digo, pues a mí me tocó pues, la parte de los Nule, la parte de la Ruta del Sol, donde Tomás pues va a Panamá, a un hotel donde se reúne con los Nule y con Odebrecht. Lo de Panamá, habíamos, ese era un paréntesis que dejamos ahí. Cuando se reúnen en Panamá, no es para el tema de la zona franca, sino para otro tema. Es el tema de la Ruta del Sol. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué los llamaron allá? ¿Cómo llegaron a ese negocio? Pues digámoslo así, ya había una amistad entre los Nule y Tomás. Okay. Y los llaman supuestamente porque les van a presentar unos empresarios brasileños muy importantes para que hagan negocios. Sí. Resulta que van a Panamá y los empresarios muy importantes para que hagan negocios es Odebrecht y Odebrecht para hacer la Ruta del Sol en la segunda parte. Sí. Extrañamente, o pues a mí personalmente me genera suspicacia, es que después de esta reunión, pues Odebrecht sale beneficiado y pues ya es conocido y declarado pues que el viceministro recibe 6.5 millones de dólares de comisión o de subsidio para que esto quede otorgado a Odebrecht, ¿no? ¿Cómo me explicas eso? ¿Qué pasó? Odebrecht pues ya gana la licitación de la Ruta del Sol. Sí. Ahí está el grupo Aval metido también. Después de esta reunión, y como te digo, pues a mí me genera suspicacias que después de esto ¿El viceministro recibe 6.5 García, 6.5 millones de dólares de soborno. ¿Y qué tenían que ver ahí? ¿Qué negocios estaban planteados con los Uribe, Odebrecht y Nule? Simple y llanamente, Ricardo, y eso es un tema mío y por eso lo digo. Tomás no tenía nada que ir a hacer allá a menos de que fuera vincular unos con otros, hacer un amigable componedor. Sí.
porque en sus negocios normales y por fuera pues no tenían nada que ver con construcción, ni mucho menos con carreteras. Ok. Que un componente, imagino que también le generó algún beneficio, ¿no? Obvio, y ahí viene una cantidad de cosas. Yo cuando conocí a Tomás y Jerónimo, pues eran dos estudiantes normales. Obviamente, su familia, pues sobre todo la familia Moreno, era una familia rica, ¿sí? La familia Uribe no era tan rica como los Moreno. Y después de esto, ya abrieron cuentas en Barbados, en Delaware, en Estados Unidos, y ya el dinero comenzó a fluir de una manera mucho más importante, por decirlo así. Sí. Ellos en Panama Papers aparecen muy poco porque ellos no abrieron en Panamá tanto, ellos lo que abrieron fue en Barbados y en Delaware, en los Estados Unidos. ¿Siguieron las nexos para negocios con los Nule, donde estuvieron participando los Uribe? Ellos tuvieron más reuniones, más negocios, pero comenzó ya, fue cuando Petro destapó el tema de los Nule. Y el tema pues se destapó y ellos se alejaron inmediatamente. Ellos tienen una forma de actuar muy particular que es una constante a través de los años, y ellos tienen personas que pueden quemar y que siempre los queman antes de que lleguen a ellos. Entonces pues tenían a Leonardo Carreño, me tenían a mí, tenían a otras personas que en cierta forma, dado el caso, pues eran los que se quemaban antes de que ellos fueran a ser tocados, ¿no? ¿Qué pasó con Carreño? ¿Está en la cárcel o algo? No, Leonardo tuvo algunos líos con el tema de Canoas, porque él estaba metido en la licitación de Odebrecht con Canoas, ¿sí? Y sé que Leonardo le tocó salirse del país un tiempo y quedarse callado. O sea, el silencio de él es básicamente lo que lo ha mantenido vivo, como igual que a mí. Hasta ahora sí te ha tenido. ¿Por qué ellos no se atacan unos a otros, entre los Nule, los Uribe? Bueno, ha habido comentarios. Uribe sabía, el papá Álvaro Uribe sabía de todas estas reuniones de sus hijos y nexos. Obviamente, te digo una cosa, yo trabajaba con ellos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la mañana básicamente todos los días. No había casi fines de semana ni momentos para la familia, entonces estaba básicamente montado con ellos o en una oficina o en un carro blindado. Y cualquier movimiento, cualquier negocio, contacto o tema era comunicado inmediatamente al papá. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni son evasores de impuestos, ni negaron ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. ¿Nos puedes contar algo de algo que has presenciado? Por ejemplo, el viaje de Tomás a Panamá. Papá, me voy a Panamá a encontrarme con los brasileros, con Leonardo y con Miguel Nule. ¿Eso fue telefónica, esa conversación? Telefónicamente, sí. Temas como el mío. La última palabra la tuvo el papá. ¿En qué tema? Cuando a mí me propusieron que Granados, que yo me echara la culpa de lo del tema del IVA y eso, y que había sido iniciativa mía, supuestamente. ¿Sí? El papá, cuando yo les dije que no, y que yo les hacía frente más bien, y que les hacía un escándalo y les mostraba que ellos habían sido, Jerónimo se sentó conmigo y me dijo, porque Tomás estaba en los Estados Unidos, Jerónimo se sentó conmigo y me lo dijo: mi papá te manda a decir que dejemos todo así y que quedemos de amigos. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública,
ni son evasores de impuestos, ni negaron, ni hicieron ninguna manipulación a nada. Le he hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos procedan honorablemente. Ajá. Pero tú nunca hablaste con él ni nada. Hablé con él una vez y básicamente, pero todo era a través de los hijos. Pero estoy convencido 100% que pues, todas las comunicaciones eran con él. Digamos, la gran cabeza de ellos siempre era Carlos Enrique Moreno. Y siempre Carlos Enrique tenía, digamos, una opinión más sosegada y siempre Carlos Enrique era digamos, como la cabeza visible de ellos ante todo, toda la parte empresarial. Cuando la zona franca también tuvo conocimiento Uribe antes de que se hiciera escándalo. Claro, es más, la cita es que no me acuerdo el nombre, pero era un sudafricano, que fue presidente de Sam Miller aquí en Colombia, recién comenzó Sam Miller. Okay, sí. La cita para hablar con él fue pedida directamente de la casa privada del presidente. Ok, ¿por medio de su secretaria? ¿Por medio de quién? Por medio de su secretaria, de Alicia Arango. Alicia era la mano derecha y la secretaria privada de sí. Así como con la zona franca inicialmente, que uno de los contactos grandes era Cecilia Correa, que después se declaró sí. Pero todo era a través de todos los contactos empresariales y esto eran a través de oficina privada del presidente. Se usó la oficina de la presidencia de Colombia para hacer sus negocios y cosas. Exactamente. Bien, y entonces, ¿cuál era el objeto de esta cita con Sam Miller? Que ellos están interesados, Tomás y Jerónimo y la familia Uribe, en los lotes de Mosquera. Esos eran unos lotes que Bavaria tenía hacía mucho tiempo. Ok, ya lo hemos dicho, pero sí está bien. Y me recuerdo mucho la frase que estuvimos en esa reunión y era: su negocio, señor Bavaria, no es tener lotes, sino es hacer cerveza. Sí. Entonces véndame a mí esos lotes y para la negociación al precio, que sí no estuve presente, tengo que ser claro, tampoco estuve presente en el precio, pero lo que sí supe y lo que sí me di cuenta es que los lotes fueron vendidos a precios de libros. O sea, no fue un precio comercial, Ricardo, ¿entiendes? Fue un regalo. Sí. Y coincidencialmente era el momento en que estaban votando el aumento del precio de la cerveza. Lo votaban en el Congreso. En el Congreso. Ok. Y si tú recuerdas, hubo una ponencia, creo que de Oscar Iván Zuluaga, muy fuerte en contra de que esto se subiera. Y finalmente no se subió, no hubo consenso, ni la bancada del gobierno la votó. Coincidencia. Directamente. Y hubo comunicación en ese momento entre los hijos después de la reunión. Sí. Hubo una comunicación en la cual en el carro, me acuerdo, que Tomás le dijo: papá, ya se hizo el negocio, se logró hacer al precio que queríamos. Muy querido, nos atendió muy bien y pues le agradeció. Okay. Bueno, el tema de Odebrecht, ¿tú sabes de alguna participación, como lo menciona José Obdulio Gaviria, de Andrés Felipe Arias? Yo lo que te puedo decir de Andrés Felipe Arias era que Andrés Felipe primero era muy cercano a Jerónimo, ¿sí? Andrés Felipe era el enlace con estos brasileros. Okay. Y las reuniones en Colombia, después de la reunión de Panamá, hubo 2 otras reuniones en Colombia donde participaron ellos y donde siempre estaba presente Andrés Felipe. Entonces, complicada la cosa, ¿no? Sí.
Sí. Uno sabe por qué poner las manos por quién. No, conmigo sí me hablaron por lo menos. Ajá. Sí, a mí me quedó sonando ese tema, muy preocupado porque algo le queda a uno funcionando en el cerebro ahí de la foto de Andrés Felipe Arias. Me dijo que cuando estuvo en presidencia ya era candidato, precandidato, bueno, no sé, y que él pasaba por ahí y que Uribe salió y lo vio y le dijo, venga para acá. Y se tomó la foto con pero que él no sabía ni lo que estaban hablando, que él estaba perdido. Entonces no estaba tan perdido. No. Además, creo que Andrés Felipe Arias, lo digo con conocimiento propio, Andrés Felipe Arias es un tipo suficientemente inteligente para saber que no se va a tomar una foto por ahí por andar perdido. Sí. Primero. Segundo, Andrés Felipe Arias estaba en la nómina de Odebrecht. Cuando era candidato, Odebrecht le ayudaba, porque también conozco algo de la familia de Andrés Felipe Arias. Andrés Felipe Arias no es un tipo que, digamos, tuviera una familia que lo pudiera sustentar o sostener para ser candidato presidencial sin tener suficientes aportes. Y ahí entra un personaje que es importante saberlo, y es Tomás, el que ahorita es presidente de la Golden Ashanti, que fue asesor cuando Medellín fue declarado capital de la innovación, asesor de Álvaro Uribe. Tomás... ¿Cómo se llama él? Mateo, no se llama Tomás, se llama Mateo. Okay. Espera aquí. ¿Asesor de quién? Asesor de Uribe. Fue el que reemplazó a la Conchi Araujo en la Golden Ashanti. Golden. ¿Ah? ¿Golden qué? Ashanti. Sí. Ajá. Bueno, y ahí entra ese personaje. Es un personaje que básicamente subió porque era muy amigo de Tomás y Jerónimo, se lo recomendaron al papá y lo pusieron ahí. Se llama Mateo, no me acuerdo el apellido, un ojiclaro. Y el caso es que Andrés Felipe era un tipo que no era rico, no tenía, digamos, unos recursos excesivos, ni una persona normal, que había hecho una maestría en Londres, muy inteligente. Y Tomás, Jerónimo y el mismo papá, creo yo que Tomás y Jerónimo lo decían por lo que decía el papá, iba a ser el nuevo presidente de Colombia. Andrés Felipe iba a ser el nuevo presidente de Colombia. Sí. Y como tal, ellos lo presentaban ante los empresarios. Entonces, al ver esto, pues, y al ver ya que se conoce, pues, la forma en que actuó Odebrecht, pues, era el caballo al que había que apostarle. Sí. Y entonces la plata que salía era para ellos, era esa. Entonces Andrés Felipe estaba totalmente financiado por ellos. Pero, ¿por qué lo sacan del camino entonces? ¿Por qué sacan a Andrés Felipe del camino? Porque Andrés Felipe se mete, o sea, no es Uribe el que saca a Andrés Felipe. Uh-huh. El que saca a Andrés Felipe es José Obdulio. ¿Ah, sí? Sí. Porque tienen una discusión
y en una forma un poco, digamos, inocente de la parte de Andrés Felipe. Andrés Felipe no confía mucho en José Obdulio, ni le hace mucho caso. Ajá. Entra ahí a dirimir el tema. Está Santos y está Oscar Iván. Santos, un tipo un poco más político, con más conocimiento del tema político, y está Oscar Iván, que es un tipo cero carácter, de cero, digamos, ¿cómo se dice? Cercanía con las personas, Sí. pero sale lo de agroingreso seguro, y como tú sabes, Uribe pues nunca le apuesta solamente a un solo caballo. Sí. Entonces entra Santos, pero Santos, digamos, con una espuela más grande, y ahí deciden sacrificar ¿A Andrés Felipe? Uh-huh. ¿Quién decide sacrificarlo? ¿Uribe? Uribe con José Obdulio. Bueno, esa parte sí yo me la sospechaba, pero no sabía la razón, no entiendo todavía la razón. Y por otra razón, básicamente, es que Uribe le promete, como a todos, que lo va a dejar en Estados Unidos viviendo a cuerpo de rey, porque pues como tú sabrás y lo has vivido, pues uno no se puede ir a vivir a Estados Unidos del aire. Sí, correcto. Y si tú miras la forma de vida de Andrés Felipe en los Estados Unidos, pues pregúntate quién lo mantuvo. ¿Y fue que el tema de Odebrecht o de... El tema de Odebrecht una parte, y los muchos recursos que Uribe hizo que le giraran allá. Por eso nunca Andrés Felipe quiso hablar de Uribe, ni nunca lo va digamos, abiertamente a decir que los subsidios de agroingreso seguro fueron a dedo por Uribe. Todo cuadra ya ahí. Todo cuadra ahí. Aunque el negocio de agroingreso seguro, digamos, es esa parte de que se los adjudicaran a tal por orden de Uribe, pues yo no lo veo ilegal, lo veo antiético, muy antiético, porque finalmente Andrés Felipe Arias está preso por contratos que suscribió con la OEA, que eran contratos pues legítimos, pero iba a haber hecho un proceso ahí de ¿cómo se llama esto? De la convocatoria pública, de licitación. Pero entonces, ¿sí hubo robo ahí, entre lo que tú sabes del tema del ingreso? Es que más que robo, lo que hubo fue, lo que tú dices, un tema ético, y el tema de fondos Odebrecht. ¿Y el tema de qué? De fondos Odebrecht. Andrés Felipe es el eslabón entre Odebrecht y Uribe. Mierda. Y por eso lo sacrifican. Exactamente. Porque ellos dicen, se dan cuenta que eso va a ser más grande de lo que pensaban, que viene una investigación internacional, que vienen muchos presidentes. Ahí está Oscar Iván, que la famosa pipiciada de Duque en Brasil, ¿sí? Y Uribe, como te digo, siempre tiene a quien quemar antes que le lleguen a él. Entonces, pues obviamente Odebrecht tiene a Uribe, pero ¿qué dice Uribe? Pues a mí, ¿quién me une con Odebrecht? Andrés Felipe. Wow. Entonces, lo de agroingreso seguro, estoy de acuerdo contigo. Eso es una excusa. Ya la corte y todos esos temas políticos pues que la gente conoce, no tengo yo como el conocimiento, pero el tema grueso de Andrés Felipe no es agroingreso. El tema grueso de Andrés Felipe es que es el enlace entre Odebrecht y Uribe.
Por eso los comentarios de José Obdulio diciendo que Andrés Felipe tiene que contar la verdad y toda esa cosa. Sí, porque en cierta forma, la única forma que José Obdulio sabe y conoce para manejar a Uribe, para poderlo controlar, es eso. ¿Para manejar a Uribe? Claro, porque José Obdulio, ¿cómo puede hacerle José Obdulio peso a Uribe? ¿Por qué no ha sido sacrificado él? Por eso, ¿no? Porque José Obdulio, con su buen cerebro de mafioso que tiene, pues, yo le tengo esto guardado, ¿usted de acuerdo? Bueno, siguen las revelaciones de Juan Carlos Posada. En este capítulo voy a hablar sobre José Obdulio Gaviria, tal como lo habíamos anunciado, y su relación con la muerte de Pedro Juan Moreno, sus relaciones con su primo Pablo Escobar Gaviria, las relaciones de Uribe con los Ochoa. No me voy a adelantar más, escuchémoslo de boca de Juan Carlos Posada. Febrero. Ayer, Blue Radio lo replicó y las reacciones fueron inmediatas por el tono resentido con que el general del Río se refiere a la clase política. Rata sinvergüenza. A todos los expresidentes de la República, incluyendo a quien fue su amigo Álvaro Uribe e incluso a Iván Duque. Sinvergüenza el presidente que tenemos, que es la continuación del anterior. ¿Cuántas promesas no hizo? Que no iba a subir impuestos. Mire cómo nos tienen asfixiados. Los asistentes oyeron el discurso de Del Río complacidos, incluso cuando prometió no defender nunca más a Uribe ni al Centro Democrático. A mí no me vuelvan a hablar del Centro Democrático y créanme que yo he sido uno de los más sacrificados por defender a Álvaro Uribe Vélez, pero no lo vuelvo a hacer. Ya aquí hay que romper. ¿Cómo es posible que este sinvergüenza admita una reunión en Frontino, Antioquia, en donde estuvieron reunidos líderes del Centro Demoníaco, le dicen ahora, con Alape y otros 3 guerrilleros? E ilustró con un ejemplo lo que para él es la conducta torcida de los políticos. Pastrana, después de que le dijo a Álvaro Uribe, ratero, paramilitar y demás, y ahora andan de, como decimos vulgarmente, y no dejó por fuera a César Gaviria. De lo que hicieron en el bloque de búsqueda contra Pablo Escobar. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Una alianza de mafia, de policías, de algunos policías corruptos, del cartel del norte del Valle y los Pepes, para atacar un objetivo. Y eso lo sabemos todos. ¿Acaso alguien se ha atrevido a denunciar eso? Y cuando yo hablo de eso, entonces me dicen, pero es que usted está llorando por la herida. No, señor, es que eso está claro. ¿Y quién fue el promotor de eso? César Gaviria. Contó sobre una cita que tuvo con el presidente de la Comisión de la Verdad, padre jesuita Francisco de Ruc, y asegura que le dijo una frase que lo dejó sorprendido. Le dije, ahora le voy a hacer otra pregunta más, padre. Me dijo, ¿cuál? Le dije, ¿quién es más criminal, el que aprieta el gatillo o el que lo hace apretar? Las palabras del general del Río son indicativas de un clima peligroso y de alta tensión política. El ente investigador se basó en las declaraciones de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y el general en retiro, Rito Alejo del Río, para compulsar las copias. La Fiscalía tiene la obligación de investigar toda conducta que tenga la característica de un delito. Entonces, la información que entrega Don Mario tiene que dar inicio a unas labores de verificación de la información. El senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, señaló este hecho como una persecución de la Fiscalía contra el expresidente Uribe. Entonces, tiene un solo propósito, directo del vicefiscal y del fiscal: desprestigiar al Centro Democrático, desprestigiar a Álvaro Uribe, incluso generar la sensación de que es posible
que él o uno de nosotros ordene un asesinato. Es francamente repudiable, despreciable lo que acaba de hacer el vicefiscal y el fiscal. La muerte del empresario Pedro Juan Moreno Villa se produjo el 24 de febrero del 2006, cuando el helicóptero en el que se transportaba se precipitó a tierra. Pedro Juan Moreno Villa se desempeñó como secretario de gobierno de Antioquia durante la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Comandante militar, yo respondo por la parte militar. Yo no estoy subordinado a usted porque soy del ejército. Mi comandante supremo es el presidente, no es usted. Después, contó el verdadero motivo de la ruptura de su amistad con el jefe del Centro Democrático. Aseguró que cuando Uribe ya era presidente, permitió que se abriera un proceso por narcotráfico en Estados Unidos con pruebas de la policía colombiana contra el padre de Pedro Juan Moreno. Entonces, él me dijo, pero si no hubiera sido por nosotros, a Pedro Juan nos estaban siguiendo. Le dije, hombre, no hable paja, presidente. El general, hoy en libertad, afirmó que luego de ese reclamo no volvió a saludar al expresidente Uribe. Y desde entonces dije, nunca más. ¿Por qué? Porque yo era muy amigo del doctor Pedro Juan Moreno Villa, pero amigo, y yo lo quería en el alma. Bueno, muy interesante, Juan Carlos, todo esto que nos has contado. Entonces, vamos con el tema de José Obdulio. Tú decías, detrás de cámaras, que era el personaje más siniestro del último siglo en Colombia. Yo te preguntaba si era más que Uribe y tú decías que se equiparara. Y mencionaste que tiene relación con la muerte de alguien. ¿Con quién? José Obdulio tiene, básicamente, pues es como te decía, sí, es un personaje siniestro. En el último siglo, creo que no es el primero, es el segundo más siniestro que existe. Directamente involucrado, planeado y concebida la muerte de Pedro Juan Moreno por él. Pedro Juan Moreno era un tipo que, más allá de sus problemas que hubiera podido tener legales o lo que fuera, era un tipo que tenía palabra y que era un tipo recio en su actuar. Cuando Pedro Juan Moreno se da cuenta de todo esto y comienza y se aleja de Uribe, cosa que a mí me extrañó muchísimo porque eran amigos entrañables, a Pedro Juan lo matan. Y lo matan en su helicóptero. Hay temas de Don Berna y todo esto, pues contando esta verdad, contando pues que lo del repuesto, la persona que hizo lo del repuesto después fue asesinada, obviamente su cercanía, parentesco con Pablo Escobar, fue el enlace para que Pablo Escobar conociera a Carlos Pizarro, porque pues estudiaron juntos en el seminario en La Ceja. Entonces ahí viene una cantidad de cosas donde pues uno demuestra que, digamos, Pedro Juan creyó en un modelo de derecha de este país, equivocado o no, y cuando se da cuenta que José Obdulio no es de derecha, José Obdulio es un tipo de izquierda, que nació en el Moir, pero con el tema del narcotráfico de su primo Pablo Escobar, existe una ruptura fuerte. Y existe una ruptura fuerte también porque Pedro Juan es enemigo del señor Echeverry. Luigi. Del papá de Luigi. O Fabio. Del Fabio Echeverry Correa. Y debido a eso hay un distanciamiento grande entre Fabio Echeverry Correa y Álvaro Uribe Vélez. Comienza el tema de los caballos de Argentina, el cual Pedro Juan denuncia a Luigi, a Fabio Echeverry, unos caballos que no sé si te recuerdes, se trajeron de Argentina para venderle a la policía. Y pues fue un robo a mano armada pues que hizo este señor.
Pedro Juan lo denuncia. Pedro Juan era un tipo rico, pero era un tipo tan recio que te cuento una anécdota. En Medellín estaban en una época los famosos piques de carros, de pelados, pues, que hacían piques y corrían entre pelados los piques. Un hijo de Pedro Juan participaba en ellos y se estrella. El pelado sale tan asustado que va a su casa, busca un revólver y se suicida por el miedo que le tiene a su papá. Porque Pedro Juan era secretario de la gobernación de Antioquia, cuando era Álvaro Uribe era gobernador. Entonces, pues era un tipo de ese talante, pues, de esto. Entonces, existe una división. Los hermanos de José Obdulio son mafiosos, creo que uno o dos han pagado cárcel en Estados Unidos. Y José Obdulio fue socio de sus hermanos en empresas offshore en Panamá y en Estados Unidos. ¿Cuáles los nombres o algo? No. Obdulio se vuelve testaferro de muchos de ellos en oficinas y cosas. Y José Obdulio es el enlace con un señor que se llama el Eslabón Perdido. Se llama, que es el segundo al mando de Vicente Castaño. Senador José Obdulio Gaviria, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes. Senador José Obdulio, ¿usted conoce a Rodrigo Zapata, alias Ricardo? Y si lo conoce, ¿en qué circunstancias se ha reunido con él? Sí, definitivamente. Y en las circunstancias que él mismo narró, él pidió una cita a través de un amigo común. Él es una persona, hijo de un miembro del gabinete del alcalde de la década del 70, 80 tal vez, William Jaramillo Gómez. Más o menos tenía referencias del padre, no de él. Los atendí y la inquietud que llevaba era que Luis Carlos Restrepo parecería no darle la información completa al presidente y ellos necesitaban que otra persona estuviese participando en las mesas. Yo le dije que el presidente tenía absoluta confianza en Luis Carlos Restrepo y que esa era la persona que representaba al gobierno, no solamente por competencia legal, sino por confianza del presidente en las negociaciones. Senador, ¿y eso fue todo? Esa fue la información que generó la apertura de la investigación. Ahora, supuestamente, el señor ¿de qué lo acusa? No, es que es una indagación a ver de qué. Si yo soy paramilitar, ¿sabes a quién van a entrevistar? A don Berna, por ejemplo. Y el lunes pasado, creo, de la semana pasada, hubo una diligencia en el Tolima de un paramilitar, y resultó un gatillero ahí de los paramilitares. No sé si es que no lo mencionó o porque lo entrevistaron, y pues resultó hasta curioso porque dijo que él era el único personaje importante que conociera, un inspector de policía de por allá de algún barrio de Medellín, que al doctor José Obdulio no. Que está vivo y está preso, que fue por el cual entró Job a la casa de Nariño. Él es el segundo, y una frase que dice: si él llega a contar lo que sabe, este país se cae. ¿Y qué crees tú que sabe? Pues es que Álvaro fue el enlace con José Obdulio, con la mafia, fue el segundo de Vicente Castaño. Álvaro fue el que le hizo el enlace con don Berna para el asesinato de Pedro Juan. Tiene un solo propósito, directo, del vicefiscal y del fiscal: desprestigiar al Centro Democrático, desprestigiar a Álvaro Uribe, incluso generar la sensación de que es posible que él o uno de nosotros ordene un asesinato, que él o uno de nosotros ordene un asesinato, que él o uno de nosotros ordene un asesinato. El parqueadero, el famoso parqueadero que en estos días está tanto en la indagatoria de Álvaro Uribe
y de los papeles de los 12 apóstoles y todo esto, pues esos documentos los tenía este señor. Zapata. No entiendo muy bien la participación de Obdulio en la muerte de Pedro Juan. Ok, pero Álvaro Uribe pelea básicamente con Luigi Echeverry por Pedro Juan. Con Fabio. Con Fabio Echeverry, por Pedro Juan. Sí. Porque Pedro Juan, porque Fabio acusa a Pedro Juan de ser proveedor de insumos para el narcotráfico, porque Pedro Juan tiene unas empresas de químicos. Sí. Y este señor pues es muy bravo. Pedro Juan era un tipo de un carácter irascible, un punto pues de darse bala con la gente, pues es un tipo así. Y una de las cosas que hace, que necesita, digamos, para que, digamos, José Obdulio visualiza a Álvaro Uribe como presidente de Colombia. Y para él una de las piedras que tiene en el camino es Pedro Juan, porque no logra, digamos, vincularlo con Fabio Echeverry, por ese tema. Él organiza una cabalgata en Río Negro, donde invita a Fabio Echeverry y invita a Álvaro Uribe para que se vuelvan a juntar. Sí. En esa cabalgata se hablan, se hacen muchas cosas, pero en esa cabalgata no está de acuerdo Pedro Juan y pelea con Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe y Pedro Juan era, digamos, un soporte muy fuerte para Álvaro Uribe, tanto económica como moralmente. Y Pedro Juan insulta a José Obdulio y lo trata muy mal y le dice pues, que es un bandido, que es un guerrillero escondido, lo insulta, lo trata mal, y en este momento... Espérate un momentico. ¿Pero Juan insulta a Obdulio? Ajá, y lo amenaza con sacarle todo su pasado con sus hermanos y todo su pasado con vínculos con la mafia. Porque una cosa que sí tuvo Pedro Juan es que toda su vida se dedicó, como dice Uribe, a quitarse la infamia de que lo trataban de narcotraficante. ¿Sí? Y eso pues dedicó gran parte de su fortuna y de su vida a hacer eso. Cuando amenaza a Obdulio de sacarle todos sus vínculos con la mafia, es cuando José Obdulio decide mandar a matar a Pedro Juan. ¿Cómo sabes tú esto? Ricardo, conversaciones que yo estuve sentado y oí básicamente de lo que va a pasar. ¿Entre los Uribe? ¿Entre los Uribe? Estuvo sentado el papá de ellos. En Cespo, en Cespo, en la casa de Cespo, donde ellos vivían acá. ¿Dónde qué, perdón? En Cespo, aquí donde... En Cespo... Eso es en Cespo es una unidad de la policía donde Uribe vive cuando... Ok. Eso se comentó ahí. Y el tema es que... ¿Cómo te explico yo esto? Ni siquiera Uribe fue al entierro de Pedro Juan. Mandó una carta, hizo una carta y una nota pues de sentido pésame, pero ni siquiera quiso ir.
Un saludo. Siguen las revelaciones, las confesiones de Juan Carlos Posada, el ingeniero Juan Carlos Posada. En este capítulo va a ahondar un poco más en las relaciones del capo Pablo Escobar con su primo, José Obdulio Gaviria, de cómo Obdulio Gaviria es el enlace entre Uribe y el capo del cartel de Medellín, de quién le pagó los estudios a José Obdulio, del interés de Pablo Escobar en la política y de cómo José Obdulio le ayudó en eso. Y también nos va a hablar de la relación de ese cartel de Medellín con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y más detalles. Cuando amenaza a Obdulio de sacarle todos sus vínculos con la mafia, es cuando José Obdulio decide mandar a matar a Pedro Juan. ¿Entre los Uribe? Estuvo sentado el papá de ellos. En Cespo, aquí en Cespo, en la casa de Cespo, donde ellos vivían acá. Ni siquiera Uribe fue al entierro de Pedro Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El expresidente Andrés Pastrana criticó fuertemente la inclusión de José Obdulio Gaviria dentro de la lista del Senado por el Centro Democrático. Dijo que el problema no es que sea familiar del narcotraficante Pablo Escobar, sino que haya sido su asesor y consejero, y que esto significaría premiar al narcotráfico. Según información referida por el expresidente, José Obdulio Gaviria recibía frecuentemente dinero del capo del narcotráfico. En el libro de Roberto Escobar Gaviria, él hace mención de que algún día en la cárcel de Itagüí, su primo Obdulio no lo reconoció, después de que le había mandado unas gaseosas y unas galletas cuando estaba dialogando Obdulio con Pacho Galán, Francisco Torres y Francisco Caraballo. Entonces cuando salió, le dice Roberto Escobar: oiga, Obdulio, cuando ibas allá a la cárcel a cobrar los 15 o 20 millones de pesos, ¿sí te acuerdas de la familia y ahora no? Pastrana señaló que con el nombre de José Obdulio Gaviria en la lista de Centro Democrático al Senado, se cierra totalmente la posibilidad de acercamiento con Uribe. La estancia entre Santos y Pastrana es el elefante. Reelegir a Santos es reelegir a Samper, ahí no estoy yo. Es decir, el país no se puede olvidar que el cartel de Cali compró la presidencia de Colombia. Entonces, eso no lo podemos olvidar. En este caso, mal haría yo estar con el apoderado de mi secuestrador en una coalición política. No puedo estar. Entonces digo, por un lado está el cartel de Cali, por el otro el de Medellín. En esas no cabe Andrés Pastrana. ¿Tú crees que, o sabes, o tienes información de los nexos de José Obdulio con su primo? O sea, los Pastrana, Andrés y Juan Carlos aseguran que no solamente era primo, sino asesor de Pablo Escobar. Mira, yo estaba muy pequeño en ese momento y pues no tengo, digamos, todo como la información. Pero te voy a contar una cosa y es ya un tema familiar. Mi abuelo fue también caballista, entonces pues en ese gremio de caballistas se conocían todos. Y José Obdulio, una de las cosas que tenía Pablo Escobar era pues su amor y su interés en la política. Sí. Su primo José Obdulio era, digámoslo así, el que había estudiado para eso. Entonces, y Pablo Escobar, por más mafioso que fuera, siempre había tenido un corte comunista. Sí. Como más amigo del lado de la izquierda que de la derecha. Y José Obdulio era el que él llamaba para comentarle todos esos temas. Adicional a eso, pues hoy no es un secreto para nadie en Antioquia que él era el que los patrocinaba. No solamente a Obdulio, sino a sus hermanos. O sea, Pablo Escobar, y ellos saben, las familias antioqueñas, eso no es un secreto, pues cuando uno consigue plata para el primo, para el hermano, para todos, o sea, para todos hay. Eso no es que, no, que como es que, no. Y dentro de eso, pues hay cosas como, por ejemplo, que el mismo Álvaro Uribe y el mismo papá de Álvaro Uribe trabajaron con el clan Ochoa.
¿Cómo fue? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo fue? El papá de Álvaro Uribe, Alberto Uribe, estaba muy quebrado, era rejoneador. Tú sabes que un rejoneador en Colombia, pues, no creo que tenga pues mucho futuro, ni en ese momento tampoco. Pero era un tipo, digamos, buena persona, la gente lo quería y lo estimaba, y los Ochoa comenzaron con su tema de narcotráfico, que no era mal visto en ese momento en Antioquia. Y eran amigos de él. Y comenzaron a darle trabajo. ¿En qué sentido? Recoger dineros en Estados Unidos, en trabajos, digamos, de cosas que no eran tan... Y esto es contado por don Fabio Ochoa, esto que yo te estoy contando, que una vez lo dijo, yo estando sentado en una mesa, dijo: ¿cómo te parece este Alvarito que va a ser presidente de Colombia? Antes venía aquí para que le ayudáramos para la universidad y ahora no nos quiere ni saludar. Hace más de 25 años, siendo yo libretista de televisión, asesor en algunos gobiernos, algunas alcaldías y algunos políticos, empecé a estudiar las escrituras. Y empecé a estudiarlas porque sentía a nivel personal que había algo que estaba haciendo falta en mi vida, un propósito superior, y quería encontrar respuestas. Así que desde ese momento empecé una tarea en solitario. Mucha gente dice que arando en el desierto o voz clamando en el desierto. Empecé una tarea muy complicada de publicar, de desenmascarar, de indagar por ese gran montaje globalista. Y eso implicaba desenmascarar políticos, desenmascarar poderosos, desenmascarar todos estos alfiles de algo que estaba empezando a cobrar una forma aterradora, que era el nuevo orden mundial, lo que hoy llamamos el globalismo. Los problemas no tardaron en llegar, fui perseguido, perdí mi trabajo, perdí lo que tenía, mis posesiones, pocas o muchas. Inicié un vía crucis donde mis hijos fueron los principalmente afectados. Sufrieron secuestro, sufrieron intentos de asesinato, yo mismo fui objeto de persecución judicial, de atentados contra mi vida. Han sido casi 25 años de un trabajo que he realizado de manera gustosa, gratuita, con algún apoyo, con altibajos, con ataques, con tumbadas de la página web. Queremos seguir adelante, pero este trabajo que usted recibe a través de los videos en el canal de YouTube, a través de la página web, con artículos, investigaciones, hay un trabajo que usted no ve, y ese trabajo lleva horas y horas y horas de preparación para poder entregarle un producto final a ustedes. No pretendemos que usted se sienta obligado con nosotros por algo que yo decidí hacer voluntaria y gratuitamente, pero sí agradeceríamos su apoyo, cualquiera que sea su cantidad. Por eso les pedimos que se conviertan en patrocinadores con cualquier cantidad, $1, $2, $3, suma y ayudaría muchísimo en esta labor. Han sido más de 25 años demostrando que lo que se ha dicho, que lo que se ha analizado, que lo que se ha predicho, si quieren llamarlo así, ha resultado cierto. Así que el llamado es ese: conviértase en patrocinador de este proyecto. Muchas gracias. Bueno, está el tema muy interesante. Estamos hablando de Alberto Uribe, que era rejoneador, estaba sin fondos. ¿Cómo se relaciona con los Ochoa? Bueno, pues son amigos, ellos le dan algo de trabajo en cuanto a la recolección de plata. Bueno, creo, y eso no me consta, que participan en algunos, lo llevan en algunos viajes. No, se tapó el micrófono. Que no me consta, pero lo que tengo entendido es que ellos lo llevan en algunos viajes. Okay. Y ahí comienza, digamos, un resurgir económico de la familia Uribe. Okay. Y como eso sí son palabras dichas por don Fabio Ochoa, dijo una vez: ¿cómo les parece este Alvarito que venía a pedirnos plata para la universidad
y ya ahora no nos quieren ni saludar. O sea, ellos son conocidos y ellos conocidos pues de todo el tema. Y bueno, eso es como el tema de ellos. ¿Tú conoces algo de lavado? Yo escuché rumores de Uribe, Álvaro Uribe, como limpiando el dinero de ellos, de los Ochoa, o haciendo negocios, o no sé qué, en Estados Unidos. ¿Eso qué tan cierto es? Lo que dicen, y pues ellos comentaban era que él trabajaba y recogía dinero de ellos en Estados Unidos, en Miami específicamente, ¿sí? Para enviar para Colombia. Como tal, no sé ya el mecanismo que usarían, pero ese era como el tema que en sus inicios comenzó él. El dinero en Miami, producto de lo que sea, para enviarlo a Colombia. Sí, de alguna forma traerlo, eso y entregarlo acá y ganarse una comisión. Lo que habla Virginia Vallejo de que Pablo y Uribe se conocían, ¿es cierto? Sí, claro. Es más, y tampoco tengo cómo comprobarlo, pero eso fue una conversación que le oí a Jerónimo Uribe. Pablo le regaló a Álvaro Uribe una Pietro Beretta plateada, una pistola 9 milímetros que tiene actualmente Álvaro Uribe. Una pistola. Se la regaló. ¿Y por qué motivo? Porque sí. No, por amistad, porque son conocidos. Es que eran amigos y conocidos y José Obdulio los presentó y bueno. Okay. Muchas cosas. ¿No? Uribe era más cercano a lo que era Santofimio, a lo que era el Samper. Serpa, muy amigo de Serpa. Sí. Es más, lo admiraba mucho, no sé ahora, pero admiraba mucho a Serpa y decía que era un hombre muy inteligente y que admiraba bastante a Serpa. No muy amigo de Pastrana. A Pastrana siempre oí comentarios negativos sobre Pastrana. Contrario a lo que uno piensa, ¿no? Porque uno pensaría que sería más para Uribe el que actuó mal fue Pastrana al descubrir los narcocassettes y no Samper al recibir el dinero. ¿Por qué dices eso? Porque para Uribe Samper no fue buen presidente, fue porque no lo dejaron hacer, porque le descubrieron los cassettes, porque Pastrana descubrió los cassettes. Pero según el corte de gobierno que Samper presentaba, era el corte de gobierno que Uribe quería, que era un liberalismo social, ¿no? Y ese siempre ha sido el ideal de Uribe. ¿Escuchaste algún comentario, alguna conversación al respecto o algo? Sí. Una vez en un carro estaban hablando de Samper y él decía, es que si al gobierno de Samper lo hubieran dejado, si Pastrana hubiera sido, si el hijo de tantas de Pastrana hubiera dejado gobernar a Samper, el gobierno de Samper sería recordado como el mejor gobierno de Colombia. Porque era un gobierno incluyente, socialdemócrata, como él define su centro democrático. Y que este niño rico de Pastrana no pudo con el hecho de haber perdido. Okay. Bueno, entonces, no, pues muy interesante hasta acá. Esto quedará guardado hasta que tú lo decidas.